Hace un par de semanas inicié una pequeña miniserie de 2 predicaciones en la que pretendía dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué espera Dios de la Iglesia? La respuesta que di hace 2 semanas fue: Dios espera que su Iglesia sea un reflejo fiel de su amor, un instrumento de salvación y un agente de transformación en el mundo. Esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, quiero daros 3 respuestas más. A la luz de Efesios 4, 11, 13, que dice así: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de Cristo. A la luz de este texto afirmaré que Dios espera que la Iglesia sea un espacio de crecimiento espiritual donde los creyentes sean discipulados, equipados y enviados. Y a continuación, a la luz de Juan 17, 21, en esa oración sacerdotal de Jesús en la que el Señor dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A la luz de este pasaje afirmaré que la Iglesia que Dios quiere es una Iglesia que promueve la unidad dentro del cuerpo de Cristo, una Iglesia que sea un ejemplo de reconciliación y de unidad en medio de la diversidad, dado que la credibilidad del mensaje que predicamos y proclamamos está vinculado y condicionado por la unidad que seamos capaces de evidenciar. Y finalmente, a la luz de 2 de Timoteo 4, versículos 2 y 5, y también de Judas, capítulo 1 y versículos del 3 al 4, afirmaré que la Iglesia que Dios quiere es aquella que se mantiene firme en la verdad. Dice 2 de Timoteo 4, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón en sus oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y se apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Y Judas nos dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros para exhortaros a contender ardientemente por la fe que una vez fue dado y entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Bien, una vez leído los textos centrales de la predicación, os propongo que Dios espera de su Iglesia que sea un espacio de crecimiento donde los creyentes son discipulados, enviados y equipados, que sea un ejemplo de reconciliación y de unidad en medio de la diversidad y un baluarte de la verdad en todo momento y circunstancias. Dios ha diseñado a su Iglesia como un cuerpo vivo, donde cada creyente es llamado a crecer, a ser equipado y finalmente a cumplir con la misión allí donde se encuentre, ya sea su lugar de trabajo, su familia, sus vecinos, sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. En este pasaje de Efesios 4, el apóstol enseña que Cristo mismo dio dones a la Iglesia, estableciendo ministerios específicos con un fin, el de edificar y fortalecer a los creyentes. Estos ministerios no existen para la gloria personal,
sino para que la Iglesia sea un lugar de crecimiento espiritual. Esto implica que la comunidad de creyentes, la Iglesia, no debe ser un lugar de estancamiento, sino un entorno en que cada miembro es llamado a madurar en su fe, profundizando en el conocimiento del Señor Jesucristo. El versículo 12 de nuestro pasaje dice que estos ministerios fueron dados a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esto significa que cada creyente debe ser entrenado y preparado para servir. El discipulado en la Iglesia no es algo opcional, es y debe ser ese proceso mediante el cual el creyente es formado en la palabra, es transformado en su carácter y es ejercitado en sus dones espirituales para que de esta manera pueda desempeñar la función que tiene en el cuerpo de Cristo. Este pasaje a la vez nos enseña que la Iglesia debe ser un lugar vivo y activo, en un proceso constante de movimiento, no estancado, y de crecimiento, donde todo ese crecimiento y todo ese equipamiento no es para la autosatisfacción personal, sino para llevar a cabo la misión. Dios espera que su Iglesia sea más que un lugar de reunión. Debe ser un espacio de crecimiento, un espacio de transformación. Cada creyente es llamado a crecer, a ser equipado y enviado a su entorno, ese entorno laboral, familiar, social, allí donde cada uno esté, para llevar a cabo lo que conocemos como la Gran Comisión. Pero la Iglesia no solo debe ser un espacio de crecimiento, de equipamiento y también de misión, sino que a la luz de Juan 17, 21, la Iglesia debe ser un ejemplo de reconciliación y de unidad en medio de la diversidad. El Señor Jesús, en su oración sacerdotal, antes de ir a la cruz, pidió al Padre que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta petición nos muestra ese anhelo profundo que Cristo tenía por una Iglesia unida, donde la reconciliación y la unidad son señales visibles de su presencia en el mundo. Dos son las verdades que emanan de este pasaje: que la Iglesia debe evidenciar unidad en medio de la diversidad y que la Iglesia debe ser un agente de reconciliación. Si la Iglesia cumple con estas dos premisas, se convierte en un poderoso instrumento de salvación y de transformación al mundo. La Iglesia, nuestra Iglesia, está compuesta de distintos trasfondos, culturas, dones, realidades, pero todas unidas en Cristo. Fijaros cómo de forma hermosa y metafórica lo expresa Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12, y versículos también del 12 al 13. Dice allí Pablo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, esto es la Iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Con este pasaje, Pablo nos presenta a la Iglesia como un cuerpo unido en medio de la diversidad. El apóstol Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para describir cómo debe ser la Iglesia, enseñándonos con ello profundas verdades sobre la unidad, la diversidad y la interdependencia dentro del pueblo de Dios. Este pasaje pone de manifiesto que su Iglesia es un solo cuerpo en Cristo, que la diversidad es una riqueza
no una amenaza, donde el Espíritu Santo es la fuerza y la fuente de nuestra unidad. Pablo deja claro que aunque la Iglesia está compuesta por muchas personas diferentes, todas forman un solo cuerpo en Cristo. De la misma manera que en un cuerpo físico tenemos diferentes órganos, diferentes partes, cada creyente tiene un papel único dentro de la Iglesia, pero todos son parte de ese mismo organismo espiritual. Esta enseñanza resalta la idea de que dentro del seno de la Iglesia no debe haber creyentes aislados. Ser cristiano implica estar conectado con otro, donde cada miembro contribuye al bienestar de todo el cuerpo, esto es, la Iglesia. Pablo enfatiza que los creyentes provienen y provenimos de distintos trasfondos. En ese momento, judíos, griegos, esclavos, libres. Ahora, aquí tenemos representadas varias nacionalidades, hoy mismo sentado en estos bancos, ¿no? Distintos trasfondos culturales, sociales, incluso económicas. Pero todos igualmente somos el cuerpo de Cristo, la Iglesia, y eso nos enseña que nadie es superior o inferior. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Las diferencias que existen entre nosotros, no nos deben de dividir, sino complementar, nos deben enriquecer la obra de Dios. Y que cada miembro es tremendamente importante. No hay roles, no hay ministerios, no hay tareas, no hay trabajos que sean insignificantes dentro del pueblo de Dios. La unidad en la diversidad es un testimonio al mundo de que el Evangelio trasciende las barreras humanas, que une a personas de otra manera que no podrían ser unidas de ninguna otra forma. Pero el pasaje de 1 Corintios 12 tiene una enseñanza que trasciende a la filosofía de este mundo, porque la unidad dentro de la diversidad no es solo una buena idea, una idea utópica que se ha inventado en nuestra sociedad y que es lo políticamente correcto ahora, sino que es una verdad que se hace posible únicamente a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. De otra manera, esa unidad en la diversidad no es realizable. El versículo 13 dice que fuimos bautizados por un solo Espíritu. Esto significa que la verdadera unidad en la Iglesia no se genera de forma humana, no es un esfuerzo humano, no hay nada que tú y yo podamos hacer, sino es la obra del Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos que mantener. El Espíritu Santo nos une en una misma fe, en un mismo Dios, en un mismo credo. Nos une en un mismo ministerio y en un mismo propósito, el de glorificar a Dios y el de hacer avanzar su reino. Y nos une también en un mismo amor, en un mismo sentir. Mirad, la diversidad no es una amenaza, sino una riqueza cuando está guiada por el poder del Espíritu Santo. Jesús no pidió al Padre uniformidad, sino que pidió unidad. Una iglesia donde las diferencias no dividen, sino que enriquecen el testimonio del Evangelio. Cuando la iglesia vive en esa unidad dentro de la diversidad, la iglesia se convierte en un poderoso instrumento de amor, de gloria y de evangelización a este mundo. Porque la misión de la iglesia va más allá que mostrar unidad en medio de la diversidad. A la iglesia se le ha encomendado el mensaje de la reconciliación. Mirad, el pecado trajo como consecuencia que la comunión del hombre con Dios se rompiera.
y a su vez se rompió también la comunión del hombre consigo mismo y con todos los demás, con los que le rodeaban. Sin embargo, el mensaje poderoso, la buena nueva del Evangelio, las buenas noticias, es que en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Primera o Colosenses capítulo 1 y versículo 20 dice así: por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y gracias a que hemos sido reconciliados con Dios, es que somos llamados a vivir la reconciliación los unos con los otros. La Iglesia debe ser un modelo de perdón y restauración, superando los conflictos gracias a la gracia de Dios y al amor de Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice allí el apóstol: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cuando la Iglesia cumple con las premisas de ser un modelo de unidad en medio de la diversidad y ser agente de reconciliación, se convierte, como digo, en un poderoso instrumento de salvación y de transformación en este mundo. Jesús dijo que la unidad de la Iglesia haría que el mundo creyera en Él, que también sean ellos uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una Iglesia dividida pierde su testimonio, pero una Iglesia que vive en amor y armonía refleja la gracia y la gloria de Dios. La unidad no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una decisión de caminar juntos en la verdad, edificándose mutuamente y sirviendo al prójimo, al que tienes al lado, con el propósito de hacer crecer a la Iglesia, como acabamos de ver en Efesios capítulo 4. Mirad, hasta ahora hemos visto que la Iglesia que Dios espera es una Iglesia que es un espacio de crecimiento espiritual donde los creyentes son discipulados, equipados y enviados, y que es un ejemplo de reconciliación y de unidad en medio de la diversidad. Nos falta por considerar la tercera y última respuesta a la pregunta ¿qué espera Dios de la Iglesia? Una última respuesta que en los tiempos que nos ha tocado vivir y pensando en los tiempos que están por venir, creo que es muy y muy trascendente a considerar. Dios espera que su Iglesia sea un baluarte que se mantenga firme en la verdad. En un mundo como el nuestro, donde la verdad es relativizada y el Evangelio tergiversado, Dios llama a su Iglesia a mantenerse firme en la verdad de su palabra, a predicar la verdad con fidelidad y a resistir la falsa doctrina. Segunda de Timoteo 4 y Judas 1 son llamados urgentes a la fidelidad doctrinal y al compromiso con la sana enseñanza, aún en tiempos de confusión e incluso de apostasía. Pablo exhorta a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorta con toda paciencia y doctrina. Este versículo destaca la importancia de proclamar fielmente la palabra de Dios en todo momento, sin importar si es popular o no lo es, si es bien recibida o no lo es. La Iglesia no está llamada a ajustar su mensaje a la sociedad actual para agradarla, sino a predicar con valentía y con amor
la verdad de la palabra de Dios. Redarguir implica confrontar el error con la verdad. Reprender implica señalar la necesidad de corregir lo que está mal, digámoslo claro, el pecado. Y exhortar significa animar y fortalecer en la fe. Una iglesia firme en la verdad no es una iglesia pasiva, sino una iglesia activa, viva, que proclama y defiende el Evangelio con convicción y con pasión. Pablo advierte que vendrán tiempos en que las personas no soportarán la sana doctrina. ¿Os suena eso? Bien. Y que buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. ¿Os suena esto también? Bien. Judas también en su carta exhorta a los creyentes a contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, esto es a la Iglesia. Ya en aquellos primeros años de la vida de la Iglesia, ya se habían infiltrado otras ideologías, otros mensajes que distorsionaban la gracia de Dios, que negaban la eficacia del poder del Evangelio. Y si eso ocurría en el siglo I, ¿qué no estará ocurriendo en el siglo XXI? Donde sí, el mundo y la sociedad ha progresado de forma considerable y en muchas ocasiones para bien, reconozcámoslos, pero en otras para no tan bien. Ahora sí, somos una sociedad tecnológica donde hemos aprendido a pecar con precisión tecnológica también. Vivimos en una sociedad donde el concepto de la verdad ha perdido todo su significado. Ahora ya no es que la verdad sea relativa, sino es que cada uno tiene su propia verdad. Y esa es la que vale. Una sociedad donde la verdad ya no importa, ahora lo que importa son las fake news. Esas son las que prevalecen, esas son las que ahora la gente se cree. Antes se discutía si la verdad era absoluta o relativa. Hoy la sociedad dice que ha avanzado y progresado y ya no es solo que la verdad dependa del punto de vista de cada uno, sino que cada individuo tiene su propia verdad y esa es la que vale. Como sociedad vivimos en lo que se ha denominado la era de la postverdad. Esto es la era en lo que aquello que se siente como verdad tiene más peso de que aquello que es realmente verdad. En medio de este contexto se hace realmente complicado no solo predicar la verdad del Evangelio, sino también defenderla. Antes los debates giraban en torno a pruebas, argumentos, a razonamientos lógicos. Ahora cualquier intento de debate racional es visto como una agresión personal. No hay posibilidad de convencer, de encontrar un punto medio, porque las posiciones no están basadas en hechos verificables, sino en narrativas emocionales. El desafío de la Iglesia en este tiempo que nos ha tocado vivir es el de recuperar el valor de la verdad en una sociedad donde la mentira es lo atractivo. Esto implica que, según los pasajes que hemos leído de Judas y de Timoteo, la Iglesia debe estar alerta y discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es un error. No transigir con falsas doctrinas, por más atractivas que parezcan, y contender por la fe. Hacerlo con amor y sin comprometer nunca la verdad de Dios. Pablo exhorta a Timoteo: perdute sobrio, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Queridos, mantenerse fiel en la verdad
no es tarea fácil. Vendrán oposición, ya la hay. No soy profeta ni hijo de profeta, vendrá más. Burlas, persecuciones. Pero la Iglesia debe perseverar, y perseverar con sobriedad, manteniendo una mente clara y centrada en la palabra de Dios. Debe perseverar con paciencia, paciencia en medio de la aflicción. Esto es, no desanimarse ante el rechazo constante del mundo. Y finalmente un compromiso con la verdad y un compromiso con la misión encomendada. Seguir predicando, seguir enseñando fielmente la verdad, por más que cueste, por más que nos rechacen. Dios espera y desea que su Iglesia se mantenga firme en la verdad, aun cuando se rechace la sana doctrina. Y esto implica, queridos, predicar la palabra con fidelidad y con urgencia. Este mundo necesita urgentemente oír la verdad de Dios. Perseverar con sobriedad y fidelidad en la misión por más dificultades que esto nos genere. Ruego al Señor que como Iglesia nos mantengamos firmes en la verdad del Evangelio, sin ceder ante las presiones del mundo, sabiendo que nuestra fidelidad glorifica a Dios y también fortalece a su Iglesia. A lo largo de este mensaje hemos visto que Dios espera de su Iglesia tres cosas fundamentales. Que sea un espacio de crecimiento donde los creyentes, como digo, sean discipulados, equipados y enviados. Que sea un ejemplo de unidad y de reconciliación en medio de la diversidad y que se mantenga firme, fiel a la verdad en todo tiempo y en toda circunstancia. Hace un par de semanas, además, os decía que la Iglesia tenía que ser un fiel reflejo del amor de Dios, un instrumento de salvación y un agente de transformación en este mundo. La Iglesia, queridos, no es simplemente un lugar de reunión de 11 a 1, donde los creyentes pues vienen los domingos. La Iglesia tiene una razón de ser muy clara, un llamado, una misión, y está llamada a reflejar ese amor de Dios, a ser luz en medio de la oscuridad y a mantenerse firme y a predicar fielmente la verdad de Dios en este mundo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita de una Iglesia viva y activa, una Iglesia que está equipada, que está preparada, que prepara a sus miembros para la obra del ministerio. Una Iglesia que vive en la unidad y que defiende la verdad con pasión, con amor y con firmeza. No podemos conformarnos con una fe pasiva, ni con una Iglesia que se acomoda a las corrientes de este mundo. Dios nos ha llamado a ser agentes de transformación, a llevar su Evangelio con valentía y a permanecer firmes en su palabra. Ruego encarecidamente a Dios que la predicación de su palabra haga que cada uno de nosotros tome ese llamado en serio y que adquiera compromiso. Ruego al Señor que cada uno de nosotros nos comprometamos a hacer lo que está en nuestras manos para que nuestra Iglesia sea un faro de esperanza, una familia integradora y un baluarte de la verdad. Que Dios, a través de la obra y el poder del Espíritu Santo, haga en nosotros esta obra para su gloria. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.